Buenos días, amigos. Gracias a Dios por contar con el placer de su sintonía cada mañana, temprano, antes de iniciar la jornada laboral. Esta que está siendo una semana de mucho activismo en el ámbito de la política, también tiene sus elementos importantes en otros ámbitos. Más es necesario que nosotros, como programa que tiene el propósito esencial de orientar y favorecer a la familia, a la sociedad, para que se entienda qué es el Estado, pues trabajemos de manera amplia y prioritaria el tema político hoy, que tiene que ver con el debate interno del Partido de la Liberación Dominicana en esa lucha por la definición del liderazgo y el poder presente y futuro de la República Dominicana. Nosotros vamos a hacer un análisis hoy en tres aspectos. Primero, decirle que la mayor oposición que tiene el PLD y el gobierno es interna en el PLD. Eso es lo primero. Lo segundo, que todos los partidos de oposición tradicional respaldan esa oposición interna del PLD. Y tercero, está lo que tiene que ver con el futuro y el presente del liderazgo político dominicano, porque siempre le hemos explicado a ustedes. No crean en esos que dicen que no son políticos, porque todo el mundo es político. La sociedad en su conjunto es política. La política lo dirige todo. Y es tanto así que escuchamos a los sectores empresariales, comerciantes y cosas decir que, bueno, esta situación interna que se está dando en el PLD y que se refleja fuera, evidentemente está afectando las actividades económicas de República Dominicana. Por eso es importante que entendamos hoy, que analicemos hoy a profundidad este fenómeno que se repite en la historia en la medida que las sociedades van avanzando, van pasando de un estadio inferior a uno superior. Hay situaciones en las cuales hay que redefinir no solamente liderazgo, sino comportamiento y actitudes de la misma sociedad ante el avance, ante el progreso. Buenos días, David. Buenos días, Trini, buenos días a todos ustedes. Bien, como tú señalas, esta semana ha empezado, ¿verdad?, con mucha actividad política en la República Dominicana, y tú lo has dicho siempre en este programa. Y señores, hay que tratar de entrar en la política, porque la política lo dirige todo, pero sobre todo ver lo que hacen los políticos y no lo que dicen los políticos. Así es. Que es lo que tú siempre señalas. Sí, porque fíjense, el que se lleva de lo que dicen los políticos, porque los políticos son un elú, los políticos todos te dicen la cosa que tú quieres escuchar. Ahora, cuando están en el gobierno, hacen la cosa que a ellos les conviene. Entonces ahí se olvidan del pueblo y se centran en ello. Por eso nosotros les decimos siempre, no se lleven de las palabras de los políticos. Juzguen a los políticos por los hechos, por lo que hacen, por la obra. Tú sabes, Trini, que hay políticos, ¿verdad? Algunos están aspirando a la presidencia de la República, que son encantadores de serpiente, le dicen. Gente que saben hablar, a una comunidad, le dicen todo. Pero al final solo fue sofismas, y en la práctica dejan a la comunidad esperando lo prometido. Y la gente entonces se ha puesto a pensar. Ayer yo estaba viendo a un ministro, a un exministro hablar, un exministro que fue una vergüenza cuando pasó por ahí, aspiró una vez a senador y tiene un anillo puesto así, en la valla de la UAS. El hombre del anillo. Porque fue rector también. Sí, entonces salía por ahí con 4 motores. El tipo andaba 7 motores azotando aquí en la capital. Entonces, fueron gente que manejaron instituciones públicas y cuando pasaron por ahí fueron como las aves.
no dejaron rastros. Sí, pero para que ustedes vean, y esto es muy importante para las nuevas generaciones, que es uno de los enfoques que nosotros hacemos siempre, que ustedes como nuevas generaciones puedan tener las informaciones a partir del conocimiento y que participen en la política con dominio conceptual de los temas. Hay un dicho muy popular, para que ustedes vean lo que son los políticos cuando están ofreciendo y cuando están aspirando, que un político aspirante a la presidencia fue a una comunidad y dentro de los ofrecimientos que le hizo a la comunidad, dijo que le iba a construir un puente. Entonces, la gente de la comunidad está extraño, construir un puente aquí. Entonces le dicen desde la comunidad, pero aquí no hay río. Dice, también le construimos el río. Porque son así los políticos. O sea, no se lleven de lo que dicen los políticos. Llévense de lo que los políticos hacen. Y a propósito de lo que los políticos hacen, quiero, antes de entrar en detalles del análisis de los temas de hoy, decir que dentro de los hechos políticos, institucionales de los partidos, en el caso del PLD hay un hecho real, palpable, tangible y que está todavía en el recuerdo fresquecito de todos los dominicanos. Es que de los 34 miembros del comité político, más de 22 fijaron públicamente una posición defendiendo la oportunidad que debe tener el presidente Danilo Medina de elegir y ser elegible, la inmensa mayoría. Pero en el día de hoy vemos que hay publicado un listado de más de 400 miembros del Comité Central del PLD, lo que significa que en términos institucionales el Partido de la Liberación Dominicana respalda la postura de que el presidente Danilo Medina tiene el derecho de elegir y ser elegible y que por tanto debe tener la oportunidad de participar en el debate interno para seleccionar el candidato presidencial de ese partido para las elecciones del año 2020. Lo que queda claro, evidenciado, independientemente de lo que puedan decir, que a lo interno del PLD, Leonel Fernández representa la indisciplina, el desorden y el desconocimiento a esa institución histórica que fundara el profesor Juan Bosch. Pero antes de que tú sigas con tu análisis, Trini, es bueno acotar de que ese grupo que representa el expresidente Fernández ha dicho en reiteradas ocasiones que no están los votos para hacer una reforma, que incluso cuando se retira la gente del PRM, los de Leonel, ni siquiera se puede sesionar porque no hay quórum para aprobar nada. Si es así, están tan seguros que es así como dicen, porque era asedio al Congreso. Eso de una parte. De la otra parte, Trini, amigos televidentes, si el doctor Fernández tiene la popularidad que dice tener en la población, con los 2 millones de firmas, más la cantidad de gente que está firmando frente al Congreso en rechazo a una modificación que permita al presidente Medina se habilite. Si es así, entonces ¿por qué él no asume lo que ha dicho su partido en boca del secretario general, Reinaldo Pared, de que de todas formas, si el presidente se habilita, también irá a una contienda de una primaria abierta? O sea, es que todo está ahí en términos democráticos. Además, señoras y señores, es la misma Carta Magna que dice cómo reformarse a sí misma. Es que las cartas magnas, las constituciones de ningún Estado, están hechas para el hombre, no al revés. No que usted tiene una carta magna, eso es así. No, eso hay en Estados Unidos, en Francia, en todos los sitios. Cuando se ha tenido que modificar, se modifica. Entonces ve una contradicción con respecto al planteamiento público. Por eso, uno de los ministros de gobierno ha dicho hace poco, Francisco Javier, de que en esos puntos que se hicieron, que es parte de la discusión,
en el año 2015, en esos 15 puntos, en ningún momento ahí se dijo que Danilo quedaría deshabilitado tampoco. O sea, otra cosa que hay que considerar, una cosa son los temas partidarios internos y otra cosa son los temas de Estado. Y el Congreso no es una papita, es el primer poder del Estado. Entonces una gente que fue presidente de la República, que pretende serlo de nuevo, no puede empezar a entorpecer las labores legislativas. Ya incluso hay empresarios que se han quejado diciendo que esa actitud de desorden que hay, como nosotros vimos ayer, Trini, lo que vimos ayer frente al Congreso con respecto a los cientos de motoristas haciendo piruetas, tocando bocina, dando frenazo, levantando goma, insultando a oficiales jóvenes militares, eso es un asunto que da pena. Y todo eso es el doctor Leonel Fernández. Está bien, pero eso ya, por eso digo que no se lleven de lo que dicen los políticos, de sus palabras, no, de los hechos. Entonces, no importa lo que digan la gente que defienden a Leonel Fernández sobre términos institucionales, lo que están haciendo es lo importante. Están promoviendo el desorden, el caos y la indisciplina. Pero vamos a entrar de lleno en el tema del análisis que nos ocupa en el programa de hoy. Miren, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, un partido que para 1996 era un partido pequeñito. El PLD era una cosita, ellos se llamaban con mucho orgullo que era un partido de cuadros, o sea, de gente con un nivel de disciplina y respeto y capacidad y devoción por el trabajo político extraordinario. Y ese partido pequeño, para 1994, 95, 96, gozaba del reconocimiento de todo el mundo, independientemente que estuvieran o que no estuvieran en ese partido. Se reconocía que el PLD era un partido de mucha disciplina, de mucho orden y que eran gente seria y honesta. ¿Por qué? Porque se le vinculaba, se le veía en el retrato de su líder y fundador, el profesor Juan Bosch. Ese partido, honesto, disciplinado, decente, que decían que, bueno, los PLDistas lavan sus trapos sucios dentro y nadie se da cuenta. Ese nivel de disciplina y de discreción. Entonces, ese partido que todo el mundo entendía de disciplina, honesto, por el tema de que se veía en la imagen del profesor Juan Bosch, hoy la cosa es distinta. Distinta porque, bueno, ya el PLD pasó por el gobierno. Pero el PLD pasó por el gobierno y yo quiero hacer aquí esa aclaración para que ustedes lo entiendan. Es la siguiente. El PLD pasó y está en el gobierno, pero con dos estilos y con dos visiones del mundo totalmente distintas. Si hoy la sociedad dominicana, usted que me está mirando y escuchando, tiene alguna objeción, algún cuestionamiento al Partido de la Liberación Dominicana, esa objeción, ese cuestionamiento que usted le hace al PLD, se lo hace por culpa de los gobiernos que dirigió Leonel Fernández Reina. En los periodos 96-2000, 2004-2008, 2008-2012. Y para no dejarlo en el aire, para que usted entienda, le voy a hacer algunas citas, algunos señalamientos de lo que yo llamo el periodo de las sombras del PLD, los gobiernos de la sombra del PLD, los gobiernos de la mancha del PLD. De la mancha porque recordemos, antes del 96 todo el mundo entendía que lo más honesto en este país eran los PLDistas y los más disciplinados. Hoy la gente piensa distinto. Toda esa sombra, toda esa mancha, todo ese cuestionamiento
que usted como ciudadano dominicano tiene para el Partido de la Liberación Dominicana y los PLDistas, lo tiene por la forma y por los hechos de los gobiernos del pasado presidente Leonel Fernández. Y comencemos. El término de come solo se lo ganó el PLD en su primer periodo de gobierno de 1996 al 2000. ¿Quién era el presidente? Leonel Fernández. Segundo, cuando usted cuestiona al Partido de la Liberación Dominicana en términos de corrupción, a usted le llega a la memoria de una vez el préstamo de la Sunlan, más de 130 millones de dólares que el gobierno del presidente Leonel Fernández cogió sin pasar por el Congreso, un préstamo de más de 100 millones de dólares sin pasar por el Congreso y que todavía los dominicanos no saben dónde se invirtió ese dinero. Todavía no se sabe. Pero al mismo tiempo, para ponerle otro ejemplo, cuando usted piensa en mal manejo de la administración pública, usted piensa en el gobierno de Leonel Fernández del 2004 al 2008, donde concentraron todas las obras de construcción, miles y miles de millones de dólares, lo concentraron y se lo entregaron a Odebrecht. Todo eso que usted oye de Odebrecht se hizo en este país en los gobiernos de Leonel Fernández. Y para sustentar un poquito más lo que le estoy diciendo, las sombras del PLD, las sombras, los cuestionamientos hacia el PLD que usted mismo le hace, le voy a poner algunos ejemplos. El ejemplo de Félix Bautista, el ejemplo de Víctor Díaz Rúa, el ejemplo de Bautas Rojas. Sí, ese Bautas Rojas, ese mismo, que usted ve guapeando ahí, que fue ministro de Salud Pública. Todo el mundo sabe lo que pasó en Salud Pública siendo Bautas Rojas, ministro con el tema de los seguros y la hermana de Bautas Rojas. Todo el mundo sabe eso, los niveles de cuestionamiento, para no usar la palabra que todo el mundo usa ahora, de corrupción que hubo en ese ministerio. Pero voy a agregarle otro más, Ricardo Jacobo de Inespre. Voy a agregarle otro más, Freddy Pérez de Obras Públicas, que también ahí estuvo Víctor Díaz Rúa. Para simplemente poner, pero otro más, Chío Jiménez en el Ministerio de Agricultura, con los permisos de importación. Es decir, todo lo que usted le puede cuestionar al PLD, toda la razón o no que usted pueda tener para cuestionar al PLD y decirle corrupto, decirle comesolo, decirle de todo, se lo debe, el PLD se lo debe, todas esas manchas, todos esos cuestionamientos, el PLD se lo debe a los gobiernos de Leonel Fernández Reina. Esa es la verdad. Y ojalá que me haya estado apoyando la dirección con la foto de esos exfuncionarios, Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa, Chío Jiménez, Bautas Rojas, toda esa gente que fueron ministros, y usted sabe por qué lo cuestiona. No estoy diciendo que usted tenga razón o no, pero yo sé que usted lo cuestiona. Todo eso, esos son los dueños de los cuestionamientos que hoy tiene la sociedad dominicana al Partido de la Liberación Dominicana, un partido que antes de 1996 todos en la sociedad dominicana entendíamos que era el partido más honesto, más serio.
porque lo comparábamos con el profesor Juan Bosch. Leonel Fernández es el dueño de las sombras y los cuestionamientos hacia el Partido de la Liberación Dominicana. Por eso le digo que el PLD cuestionado es el PLD que presidió y que dirigió Leonel Fernández en sus periodos presidenciales de 96-2000, 2004-2008, 2008-2012. Hagamos una pausa y regresamos.